importante que nos ha compartido el maestro Miguel. Es crisis y ciclos económicos, conceptualización, modelos y teorías. La presentación la va a hacer el doctor Mauro Rodríguez García, a quien saludo amablemente, y van a comentar el maestro Miguel Ángel Barrios y Jorge Carreto Sanquinés. Una breve semblanza de nuestros comentaristas. El maestro Miguel, lo conocen, él es profesor investigador del Departamento de Economía. También tiene docencia en política, en economía política y estructura económica de México. Él es el coordinador del Seminario de Estudios de Capitalismo Histórico y Contemporáneo de nuestra universidad y es investigador sobre economía mundial y geopolítica. Es nuestro anfitrión, el que parte de la organización de este tipo de seminarios, mientras que el profesor Jorge Carreto Santinés es doctor en ciencias de la universidad por la Universidad Nacional Autónoma de México, es profesor de la Facultad de Economía de la misma universidad y ya desde hace 44 años ha impartido materias como economía política, teoría económica, historia del pensamiento económica y planeación financiera, entre otras importantes materias. Sus principales líneas de investigación se encuentran en la administración del capital intelectual y del conocimiento organizacional a través de redes empresariales, estudios comparativos de sistemas productivos locales, la evolución del sistema económico y la localización de la actividad productiva, además de temas como la administración del capital intelectual y el conocimiento de las organizaciones y la economía de redes vinculadas con territorio, generación en el ámbito industrial para el desarrollo de competencia. Entonces vamos a dar parte o inicio a esta conferencia, a esta presentación. Muchas gracias. Adelante, Mauro, en cuanto estés listo, nosotros ya estamos listos. ¿Es posible compartir pantalla para ir pasando algunas páginas del libro? Sí, ya se autorizó. Ok, vamos a ver. Entonces, me imagino que ya se está viendo. Mm, Este es un libro No, electrónico. todavía no. No, todavía no. A ver, vuelvan a intentar. A ver, me regreso a Zoom. Esto. No encuentro en dónde hacer la. Share, abajo una flechita verde. Abajo, abajo. Acá está, acá está, acá está. Ajá. Ya se ve tu pantalla, Mauro. Ahí está. Sí, sí se ve la portada. Todavía no. Acá está, él ya lo está cargando. Denle un Ah, minuto. ya. Ahí está. Ok. Bueno, pues esta es la portada que me gustó mucho. Y bueno, les platico. Este libro originalmente se planteó como un glosario de términos sobre crisis y ciclos económicos que me comprometí en un proyecto PAPIT, un proyecto de investigación que se organiza por parte de la Dirección de Asuntos del Personal Académico de la UNAM. Me invitaba a participar su titular, la doctora Seika Sandoval, y yo me comprometí con eso. Pero conforme comencé a abordar el trabajo, pues me fui dando cuenta de que junto con el glosario podría surgir un texto que podría tener mayor utilidad. El proyecto se dedicó a investigar, porque está concluyendo en estos días, se dedicó a estudiar las crisis del capitalismo en el siglo XX. Esto, menciono esto como referentes que conectan el tema, el título del libro y el hecho de que yo cuando comencé mi docencia ya por los años
ochentas, segunda parte de los ochentas. En la facultad, en el viejo plan de estudios, había una materia que se llamaba Teoría Económica 4 y cuya temática eran los ciclos económicos y el crecimiento económico. Varios años impartí esa materia. Cuando hubo cambio en el plan de estudios, pues desapareció la temática de la currícula del licenciado en economía y yo me mantuve en la temática haciendo un poco de investigación más de carácter estadística e histórica sobre los ciclos económicos en México. Y sobre eso hay algunas publicaciones sobre los ciclos juglar y los ciclos Kondratiev en México, combinado con una exposición sobre la implicación de las instituciones en estos ámbitos. Y bueno, esos como antecedentes a la temática. Cuando fui desarrollando entonces este libro, llegué a la conclusión de que, bueno, tenía que involucrarme más con el concepto de crisis que en los modelos de ciclo económico que yo enseñaba, pocas veces aparecía como un aspecto principal o como una fase significativa del ciclo económico. Generalmente se manejan expansión y contracción o auge y depresión. Y algunos autores como Kalekip manejan cuatro, cuatro fases. Conforme yo fui leyendo cosas sobre crisis, me fui dando cuenta que en el pensamiento marxista existía una semilla intelectual sobre el ciclo económico y que era el estudio de la coyuntura que fue desarrollado en la vertiente marxista, decía yo, pero también en la neoclásica. Jack Cassell tiene en su libro de Economía Social Teórica un libro, así llamado a la sección, ¿no? Libro tal, creo que es el libro sexto, a la teoría de la coyuntura. Y bueno, me fui metiendo hacia la teoría de las crisis, a esa teoría de la coyuntura, y lo primero que dije, antes que nada, hay que explicar el significado de crisis y de crisis económica como conceptos, como vocablos, como vocablos para pasar al de conceptos, porque muchas veces en nuestro ámbito, ya sea en el del habla de pasillo, pero también incluso en libros de texto o libros de investigación, se habla muy libremente de los términos como crisis, de los términos como recesión, depresión. Y muchas veces yo me encontré a lo largo de los años que los autores se referían a un periodo de la economía mexicana, de la economía norteamericana, nombrándole con alguna fase del ciclo, y yo me encontraba al hacer la revisión estadística en que no era cierto. Entonces se utilizaba muy libremente y lo primero que me propuse aquí fue intentar darle claridad a qué significan esos términos. Crisis, qué significa depresión, qué significa recesión, para dejar cuando menos apuntado ese manejo superficial muchas veces de la temática. Y yo creo que es necesario, que es conveniente que en nuestro medio, si nos dedicamos a esto, pues debe de existir la mayor claridad posible. Bueno, eso dio lugar a esta sección primera que aparece en pantalla, crisis y coyuntura. Y como viene ahí en la primera sección, nociones y conceptos, crisis económica, la coyuntura. Y me doy a una tarea de explicar en qué consisten estos términos y luego estos conceptos. De ahí ya pasamos a concebir un tratamiento por la teoría económica, en este caso por la teoría económica marxista, de cuál es la explicación que se da de las crisis que comenzaron a aparecer a principios del siglo XVIII, dicen algunos, pero otros dicen desde el siglo XVII ya existían las crisis de tipo capitalista. Y bueno, resumí esas tres teorías
Y al final, en esta sección, hago una distinción en lo que es crisis coyuntural y crisis estructural, que también es motivo de, de confusión en el habla común entre nosotros. Después de eso, pero ya en esta primera sección hice la conexión de vida con el tema de ciclos económicos. De hecho, hay un autor y el mismo Marx hablan del ciclo de la coyuntura. Ahí, cuando menos en términos de los vocablos está la conexión. Lo menciono en el texto y paso a hacer una exposición de qué son los ciclos económicos, dice aquí en su percepción de sentido común y en su evidencia estadística, cómo se extraen de las series estadísticas, cómo se compartimentaliza, si existe la palabra, los componentes del ciclo y después resumo cuatro modelos, cuatro teorías del ciclo económico. El primero es marxista y los demás son de otro origen. Kalecki, multiplicador, acelerador, ahí con una mezcla keynesiana y también neoclásica. Y Schumpeter, que declaradamente él mismo lo dice en una de sus obras, yo soy balrasiano. Eh, y bueno, conforme se va desarrollando el trabajo, se van resaltando en negrita los conceptos nuevos que se van incorporando en el discurso y se recogen a sí mismo. Acá aparece el glosario, que originalmente era el objetivo del trabajo, y bueno, un índice de figuras de gráficas y de cuadros. Ujú. Eh, Eso en cuanto al contenido, en cuanto a la temática, bueno, yo me sentí muy satisfecho de haber avanzado en esto. Sé que me quedé en cosas importantes sin incorporarlas, espero incorporarlas pronto y marcar una segunda edición en este material. Em, eh, Yo espero que sea útil en los cursos o en algunos cursos de economía política en mi escuela y sé que en cursos como de estructura económica mundial o en cursos de estructura económica de México también pueden ser de utilidad. Em, y bueno, creo que por lo pronto ahí lo dejaría. Si después tenemos oportunidad de intercambiar preguntas y respuestas, pues creo que podemos ampliar nuestra perspectiva de esta presentación. No sé si les convenza de esta manera. Sí, muchas gracias, Mauro, muy sucinto, ya me veo, muy sucinto, pero muy interesante por el punto de vista que nos das. Y sí, en realidad sabemos que la crisis como tal está en el pensamiento marxista y neoclásico, todo tiene el equilibrio. Vamos a dar parte ahora para que Jorge sea el primero, Jorge Carreto, que sea el primero en comentarnos la obra. Jorge, ¿me escuchas? Adelante, por favor. Sí, cómo no. Muy bien. Bueno, eh, como parafraseando a un autor de administración de las empresas Mintzberg. Perdón, Jorge, Mauro, si puedes ya dejar de compartir para que podamos ver más claramente a Jorge y a un día del espacio. Perdón, Jorge. Sí, También. Mauro. Ahí está, Muy listo. bien. ¿Me Adelante, escu- perdón. Adelante. me escuchan bien? Sí, Muy bien. Decía yo que, parafraseando a un autor de administración de empresas, Mintzberg, decía que cuando uno emprende una investigación, realmente está emprendiendo un viaje hacia lo desconocido. En este sentido, yo creo que Mauro, precisamente, cuando como él nos platica, primero se involucró con un
glosario y después, una vez dentro de el tema, fue desarrollándolo, y se fue metiendo en un laberinto, ¿no? Con uno de los temas que yo considero más difíciles de la economía. Si nosotros pensamos en su libro, creo que, como él también nos dice, sí, yo no pensaría en una reedición, una segunda edición. Yo pensaría que más bien se trata del primer volumen sobre un tratado de ciclos y evolución de la economía. Y aquí, bueno, pues se enfrenta a un trabajo monumental realmente. Creo que uno de los temas más difíciles en el estudio de la economía es precisamente el de la evolución, del cual Marx precisamente quizás sea el que nos presenta las primeras bases de conceptos de evolución dentro de la economía. Si nosotros pensamos en la evolución, por ejemplo, evolución del universo, ¿no? Pensamos en Newton, que digamos fue de los primeros que exploraron el universo, después de Galileo y todos ellos, ¿no? Newton consideraba el universo como algo fijo, algo que se movía, pero que era un movimiento, el moto perpetuo, un movimiento eterno, siempre igual. ¿Por qué? Porque la evolución del universo se da en tiempos demasiado largos para la brevedad de la vida y por lo tanto no son realmente perceptibles, ¿no? Eh, entonces podríamos decir que el movimiento, la evolución, el cambio en el universo, pues se puede describir como caos uno, podríamos decirlo. En cambio, la evolución de los seres vivientes es mucho más dinámica, impredecible hasta cierto punto. Las mutaciones, por ejemplo, cada año nos tenemos que estar poniendo vacunas contra virus que evolucionan a una velocidad rapidísima, los insectos, etcétera. Entonces, podríamos decir que en biología, si abandonamos el concepto del fijismo de Linneo y entramos en la evolución darwiniana, entramos en un ámbito de caos 2. En la economía, la evolución es modificada, es alterada, el ritmo de la evolución de la sociedad es alterado por el hombre en cuanto que como observador modifica esta misma evolución. Entonces estamos en un nivel de caos 3, ¿no? Entonces, realmente yo diría que las crisis, la evolución están estrechamente relacionadas. Entonces, así tenemos que la evolución del sistema económico se da a partir del sucederse de periodos de crecimiento, de decrecimiento y de crisis, y lo caracterizan desde épocas remotas. Quienes se han dedicado a estudiarla se han destacado por sus sombrías valoraciones y el énfasis en los límites y las crisis potenciales inherentes a los sistemas económicos. Así tenemos Adam Smith, que hablaba de un estado de estancamiento, en cierta forma por sobreproducción. David Ricardo y Malthus, que preveían estados también de estancamiento de la economía atribuibles a el concepto de rendimientos decrecientes. En la segunda mitad del siglo XIX, Stanley Jevons atribuía los siglos económicos a la aparición de manchas solares que afectaban el curso de la agricultura, ¿no? Entonces, ¿qué es una crisis y qué es un ciclo económico? Se pregunta Mauro Rodríguez, antes de proceder, digamos, con una enorme paciencia a desmenuzar los conceptos y explicarlos desde los distintos puntos de vista de algunos de los autores más importantes en lo que concierne al tema. El objeto de estudio en particular son las crisis económicas que en forma recurrente, comillas, experimentan las economías que funcionan como sistemas económicos de mercado, es decir, las economías capitalistas, cierro comillas. Ahí yo apuntaría que las crisis y los ciclos quizás son más añejos
que la economía capitalista. Quizás se deban a otros factores, pero creo que las sociedades han evolucionado así a partir de crisis y periodos de ascenso y descenso, y podríamos irnos incluso al surgimiento y a la decadencia de imperios, ¿sí? Quizás allí también habría una especie de ciclos relacionados con la economía. Y si nos vamos ya más al ámbito marxista, están los pasos de la evolución a partir de la transformación de los modos de producción, la evolución de la sociedad a partir de la transformación de los modos de producción. Entonces, en las economías de mercado, las economías capitalistas, el estudio de la crisis se aborda desde las crisis por subconsumo o las crisis causadas por desproporcionalidad y la caída tendencial de la ganancia. En cuanto a los ciclos, se asumen como las fluctuaciones u oscilaciones económicas estrechamente relacionadas con el concepto de crisis, con el del multiplicador y con el del acelerador. Una primera explicación que nos proporciona es la que consiste en la sobreproducción de mercancías, que da lugar a oscilaciones periódicas, recordando a Pesenti, ¿no?, quien plantea que la crisis se trata, comillas, de un marasmo económico de cierta amplitud, acompañado de una reducción de los beneficios a causa de una superproducción relativa y de la ruptura del equilibrio del sistema económico. Entonces, aquí entran una serie de conceptos que ya requerirían de sí una explicación objeto quizás de otro tratado, ¿no? Que es el concepto de superproducción relativa. Entraríamos en en este caso, por ejemplo, en los esquemas de reproducción ampliada, en que después reproduce Rosa Luxemburgo y que dan lugar a las teorías de la necesidad de los mercados externos y por lo tanto de las guerras imperialistas, y que luego dan lugar a los esquemas de reproducción de Kalecki, donde él plantea las exportaciones internas como la intervención del gobierno para mitigar los efectos de los ciclos. Entonces, a partir de esto surge la pregunta: ¿por qué se producen cantidades de mercancías mayores de las necesarias en los mercados? Y nuestro autor aborda la cuestión a la Marx. Esto es, segmentando el sistema en dos sectores. Primero, produce medios de producción, y el segundo, que produce bienes de consumo. Se trata de una desproporción sectorial en el sistema económico, concebido como un todo orgánico compuesto por partes autónomas, pero con dependencias recíprocas e interdependientes, un organismo social que se encuentra en proceso de cambio continuo, yo diría evolución continua. Porque cuando entramos al ciclo, efectivamente, quizás el ciclo sea una serie de fases de ascenso, descenso, oscilaciones, pero cuando entramos al ciclo, entramos con una situación general y salimos con una situación totalmente distinta. Es decir, no es solamente ascenso y descenso, hay toda una transformación de la sociedad y de la economía a partir de las oscilaciones y las crisis. Otra vía de reflexión que se describe en el libro es el de la crisis como un proceso de destrucción de capital ocasionado por la reducción que experimenta la tasa de ganancia. En este tenor se alude a Ernest Mandel, quien definió la crisis económica como la interrupción de un proceso normal de reproducción de la actividad económica de la sociedad. Se trata, pues, de un ente en funcionamiento que se ve sujeto a crisis de carácter recurrente que siguen un comportamiento en fases de ascenso y descenso, y estas oscilaciones se describen en detalle e ilustran con casos específicos de diversos países y de distintas ramas de la economía. Dentro de las teorías exploradas en el libro están las teorías marxistas de la crisis, como la crisis de subconsumo debido a la imposibilidad de realización de plusvalor, la crisis por desproporcionalidad que había mencionado, en la que a causa de la anarquía de la producción capitalista se rompe el equilibrio intersectorial de la producción y la crisis por caída tendencial de la tasa de ganancias. Entonces,
El autor distingue entre crisis estructurales y crisis coyunturales en las que entran en juego factores institucionales y de progreso técnico, cambios en las magnitudes de las variables económicas en una determinada coyuntura que pueden frenar el proceso de acumulación, lo que conlleva a una crisis coyuntural. La crisis estructural, en cambio, consiste en la incapacidad funcional de los dispositivos que procesan las relaciones de producción, los tipos tecnológicos y las relaciones políticas y sociales. Entonces, el autor nos introduce en una morfología de los ciclos, una descripción sumamente detallada de las distintas fases de entrada, de crisis y de salida de las oscilaciones cíclicas, ¿no? Y eh, se abordan conceptos, herramientas que permiten entonces comprender los ciclos económicos desde la estadística, el concepto de tendencia, hasta la estilización de la morfología del ciclo. Eh, Se analizan, por ejemplo, en el modelo de Kalecki, que se centra en la temporalidad del ciclo, una desproporcionalidad, digamos, temporal, no más que estructural, y con la inversión como factor central del fenómeno oscilatorio, y el modelo schumpeteriano basado en la innovación como actividad del empresario que lleva al proceso de la destrucción creadora, ¿no? Entonces, aquí yo haría referencia a uno de los aspectos más importantes de la consideración de los ciclos y de las crisis de Kalecki, que es el de los aspectos políticos de pleno empleo, su artículo sobre esta situación de que los capitalistas en determinado momento, cuando ven que la economía entra en periodos de bonanza, aumenta el empleo, los trabajadores se sienten más seguros en su empleo y aumentan el nivel de exigencias salariales y de condiciones de trabajo y aumenta la indisciplina en las fábricas y entonces eso molesta, digamos, a los capitalistas, los cuales inducen una crisis para provocar un mayor nivel de desempleo y de esa manera lograr una mayor disciplina dentro de los sitios de trabajo. Es decir, prefieren una situación de relativa recesión o depresión de la economía a una situación de bonanza con indisciplina de las clases trabajadoras. Entonces, aquí podríamos pensar que las crisis, si son tan predecibles, si las distintas fases de las crisis son tan evidentes, tan claramente definidas, ¿por qué los economistas fallan tanto en predecir estas crisis? Es decir, es una de las críticas, por ejemplo, que se hace al gremio en relación con la crisis de 2008-2009, que nunca pudo ser predecida y que tuvo efectos desastrosos y cambió estructuralmente completamente el capitalismo y el capitalismo global. También tenemos los casos de países latinoamericanos, por ejemplo, en la actualidad tenemos estos empresarios que en cuanto se les exige que paguen impuestos, amenazan con huelga de capitales, es decir, sacar los capitales, ¿sí? Y que lo hemos visto sucesivamente en las distintas crisis que se han presentado en México. En el momento en el que en que hay situaciones que no gustan desde el punto de vista político o que las expectativas de los empresarios, de los capitalistas, no son de su agrado, se llevan los capitales, hacen huelga de capitales. Entonces, las crisis y los ciclos realmente se deben a estos automatismos y desproporciones o también tienen un componente político
un componente de lucha por la distribución, y aquí quizás nos metamos en otro berenjenal que sería si se trata de la crisis por la lucha por la distribución de un excedente económico, ¿no? Si abandonamos, por ejemplo, la tesis de que en la clase trabajadora, como decía Kaleski, la clase trabajadora gasta lo que gana, mientras que la clase capitalista gana lo que gasta, ¿no? Ahí entraríamos en una discusión sobre si efectivamente la clase trabajadora participa en el excedente. Y entonces nos iríamos a otra crisis que no tuvo un final, digamos, en los términos de oscilación de ciclo económico, que es la crisis del cinturón de óxido en Estados Unidos, donde el aumento en las condiciones de vida de los trabajadores en las industrias del norte de Estados Unidos, en lo que ahora se conoce como el cinturón de óxido, llevó a que los capitalistas, los empresarios, las grandes empresas industriales trasladaran su producción a los estados del sur de Estados Unidos, donde las exigencias de las clases trabajadoras son menos, definitivamente a México, donde las condiciones de los trabajadores eran mucho más favorables a un aumento, digamos, de plusvalía absoluta, ¿no? Si lo hacemos en términos de Marx. Entonces, finalmente, pues se convirtió en el cinturón de óxido. No hubo una fase de recuperación, no hubo un abandono de la industria en esa zona por parte de, nuevamente, los capitalistas. Entonces, eh, en fin, estamos ante un verdadero tratado sobre ciclos económicos, una obra didáctica de gran utilidad para comprender el funcionamiento oscilatorio de la economía, que sienta las bases para analizar y proponer medidas de política económica que permitan mitigar los efectos de dicho comportamiento de la actividad económica. En el plano propositivo, el libro ofrece la posibilidad de analizar el problema de la reproducción de la economía, sentando las bases para un análisis evolucionista que sustituya al anacrónico entramado sincrónico, permítanme la expresión, de los equilibrios con un análisis que establezca las condiciones de reproducción del sistema y provea las herramientas para analizar su evolución y su dinámica. Entonces queda solo hacer votos para que el doctor Mauro Rodríguez continúe con este trabajo y nos ofrezca un análisis de las formas que adquiere el ciclo económico en el siglo XXI, así como un estudio particular de la economía contemporánea. Quizás para ello tuviera que aterrizar en la historia, que es el laboratorio de la ciencia económica, ¿no? Y pues yo lo dejaría allí mis comentarios. Espero que sean de utilidad para el doctor Rodríguez y para que constituyan un estímulo para que continúe con esta obra que también ha desarrollado. Muchas gracias. Ok, gracias, muy interesante el análisis que has hecho acerca de las crisis. De verdad muy completo. Vamos a dar paso ahorita al maestro Miguel Ángel Barrio para que también haga los comentarios previo a si hay alguna pregunta o algo que se toca del público, poder hacerlo. Por favor, Miguel. Bien, buenos días. Agradezco mucho la aceptación por parte de Mauro Rodríguez y también de Carreto, ¿verdad? Carreto. Carreto. Los conocía de cerca, bueno, cerca virtual, ¿verdad? Solo en la vida, en mitad, a su lado. Y a Jorge sí, y digo, a Mauro sí. Bueno, me concentro rápidamente para el premio, el tiempo de premio, la presentación del libro. Discutir tres cosas
centrales que además la Universidad Autónoma Metropolitana tiene como espíritu, que es la investigación, la docencia y la difusión. El libro, yo creo que tiene una ubicación muy interesante que cubre estos tres aspectos, porque además, en el primer acercamiento que tuve con el libro, realmente en el marco de un seminario de heterodoxa, recientemente, es un estilo, en términos de la redacción, muy interesante, muy atractivo, pero cumple estas tres aristas en términos de que se está haciendo investigación, lo plantea el autor y el analista básicamente, que es de mucha utilidad para realizar actividades de docencia. Eso me lleva a comentar una cuestión particular ya de principio. Si está con una posibilidad para ser empleado en actividades docentes, entonces está cumpliendo una función de pedagogía. Y eso significa que es de un acceso general a la lectura. Sin duda alguna, tiene conceptos, tiene categorías que hay que ir desmenuzando y también hay que irnos sumando en la discusión, específicamente ya sea de ciclo o de crisis. Entonces, realmente tiene el cumplimiento de estas tres dimensiones. La otra, a fin de separar algunos aspectos solamente para comentar, el autor, como también lo dijo Jorge, plantea un principio para seguir trabajando. Ustedes saben que hablar de crisis y hablar de ciclos son toneladas de discusión, son libros y literatura, ¿sí? Pero que se ha profundizado aproximadamente desde hace 100 años, ¿sí? Ya sea desde la perspectiva europea o norteamericana. Y bueno, nosotros tenemos en el gremio de economistas, aunque no nos guste regañadientes, la autoridad económica norteamericana del el National Bureau of Economic Research, que nos dice, bueno, ¿cómo va la economía estadounidense? ¿Cómo va la economía mundial? Y vamos sujetando, ¿no? Pero sí discutimos, interesantemente, si estamos entrando o no a situaciones de recesión. Ya 100 años, ¿no? En estas discusiones. Y hay que estarlas planteando. Ahora, el libro es muy interesante en una discusión que se plantea y que planteamos mucho cuando los que nos dedicamos a eso, ¿sí? En tiempos de prosperidad o de relativa prosperidad no se habla de crisis, ¿no? Y tampoco se trata el tema del ciclo económico porque la crisis es parte de la morfología del ciclo, ¿verdad? Entonces nada más hay que ir administrando con política económica la senda de crecimiento y ver los límites no del crecimiento. Esto se habló mucho en la segunda posguerra, ¿no? Decíamos ya el fin de la discusión de la crisis económica. Sin embargo, la crisis del 68-73, ¿no? Como una crisis estructural, nos permite y nos obliga a otra vez a adentrarnos a la especificidad de la discusión. Y aquí, Mauro nos hace el ofrecimiento de revisitar autores y escuelas. Mandel y Schumpeter, ¿sí? Entonces, de ahí hay una larga discusión y como ustedes saben, aunque no está abierta, no está planteada la discusión sobre la onda larga, pero sí, a Mauro, ya lo vamos a comentar a Mauro, en los siguientes volúmenes que haga sobre la continuación de esta obra, sobre la onda larga, que también lo conocen muy bien. Pero nos abre una discusión, discutamos la crisis, en esa crisis estructural, ¿sí? La crisis en términos localizada en México, 95. Como dijo Jorge, la crisis, ¿qué lecciones nos deja la crisis 2008-2009? Y ahora, el cambio estructural, primero plantear, ¿hubo un cambio estructural, sí o no? Del 2020 a 2024 con la crisis sanitaria dada por la pandemia que ya conocemos y todas sus afectaciones multidimensionales. ¿Qué hace el libro? Pues nos ofrece todo un bagaje, un lenguaje para poder generar
no solamente en términos de revisiones teóricos y ecológicas. Oigan, muchachos, y ustedes que están estudiando un curso de ciclos y crisis, está una interpretación de la crisis desde el enfoque marxista, desde la desproporcionalidad, su consumo, la tasa de ganancia, y ver la naturaleza y la posibilidad y necesidad de crisis, como diría Anuar Sheikh. No solamente es eso, sino identificar específicamente cuál es la naturaleza del funcionamiento de las cosas del capitalismo y decir dónde estamos parados, ¿sí? Y no solamente, y romper, y eso me gusta mucho, romper esa propia formación profesional del economista. Y yo estaba reflexionando ahorita específicamente después de que ayer escuché de que la generación Z y los millennials han bajado mucho el uso de las redes sociales. Eso lo vi como una noticia de buen gusto, porque digo, creo que estamos regresando a una forma diferente de aprendizaje y educación que son tan interesantes. Y mi reflexión fue, ¿será acaso que estamos entrando a un tipo de etapa de educación? Los economistas, y comentando aquí entre voces con Daniel, la necesidad de revisitar y de replantear discusiones de autores. Carlos, digo, Jorge planteó a Pesendi, no lo escuché bien si a Pesendi o a Pacente, ¿no? Pero ambos autores son muy interesantes, muy interesantes. ¿Por qué? Porque hay que replantear qué nos dicen. Por ahí escuchamos un Michel Kalinski. Michel Kalinski polaco que no tuvo mucho eco por su espacio geográfico, pero triunfó Keynes. A Keynes lo conocemos, pero porque lo menciona el libro de texto de macroeconomía. Y otra vez a esos los tratados de ciclos económicos de Kalinski, sus ensayos, la teoría general de Keynes, ver capitalismo, socialismo y democracia de Schumpeter, destrucción creativa, por supuesto. Otros autores también que marcaron mucho, como en el institucionalismo, se está revisando mucho a Thorstein Veblen y por supuesto a Marx, ¿verdad? Pero nos dan respuestas específicamente de hacer ciertos ejercicios económicos de cómo poder explicar. El libro nos ofrece eso. Y rompe también la formación, esta visión mecanicista económica, es decir, bueno, estamos en el corto o en el largo plazo. ¿Sí? No sé muy bien qué es el largo plazo en el corto, pero el libro dice que aquí es el corto y la curva de costos medios y cuando cruza, ahí tenemos el equilibrio. ¿Sí? No critico la temática, critico la metodología, la forma metodológica. Y ustedes saben, hay una discusión específica, y aquí yo la planteo en esta institución con otros colegas en términos de los horizontes temporales. Horizontes temporales que además Mauro nos informa muy bien en términos de cómo discutir la coyuntura, cómo discutir estructura. Y a ver, es una ley, aunque eso lo hará, estamos convencidos, Mauro, las siguientes columnas de la obra, son aspectos singulares. Eso también me mete a discutir cómo la obra nos da respuesta a ver la especificidad histórica. ¿Sí? No sirve como un ejemplo, no nada más para ver, tomar el profesor me hizo una pregunta sobre las crisis, no sirve, no, sino específicamente cómo yo estoy viendo el capitalismo y cómo le puedo dar respuesta. ¿Sí? Entonces, aún como un policymaker. Claro. Concluyo. Efectivamente, hay muchas visiones sobre el siglo económico. Es verdad, o sea, son libros como estudiantes, ya los conocen, estudiantes de la licenciatura, pero destacaría uno que habría que estar machacando, el ciclo de escenario. ¿Sí? El ciclo de escenario, propuesto por Marx, tiene un propio tratamiento, nos ofrece una explicación específica solamente sobre la propia naturaleza de la acumulación de capital, sino el aceptar que es la tasa de ganancia sobre la productividad. Yo creo que es un libro bastante interesante y que hay que meterlo en la propia currícula. Es decir, este libro tiene que estar parte ya en las currículas y es edición 2025. No es una recopilación de notas, sino es una discusión específica de la formación del economista y del acontecer de la economía nacional, sectorial, pero también
Hasta aquí mi comentario. Gracias a ti, gracias a Mauro y Juan. Muchas gracias a ambos comentaristas, con diferentes puntos de vista, pero muy encontrados, muy alentadores para que la gente también lea. Espero que también, por favor, Mauro, compartas el archivo electrónico. Sí, sí. Por favor. Vamos a dar espacio ahora, chicos. Tengan algún comentario, pregunta tanto para el comentarista como para el autor del libro. Por favor, ponten las manos hacia arriba. ¿Todo bien? Miguel, no sé, no, pues, por el momento, Mauro, por el momento, Jorge, Miguel, no hay comentarios, preguntas. Pues, si no, de no haberlas, no me queda más que agradecer, muchachos, su presencia y darle la palabra a Mauro para que nos dé las últimas palabras, nos dé una recomendación extra acerca de la obra. Mauro. Ya está. Hable el Ya micrófono, está. Mauro. Sí, muchas gracias. Muchas gracias a Barrios, muchas gracias a Jorge. Esto, uno de los propósitos de participar en estos actos, en estos eventos, es el de precisamente recoger las impresiones, las sugerencias, las críticas que se hacen a la forma y al contenido en que se desarrolló este trabajo. Eso me propuse desde el principio y felizmente lo consigo. He tomado algunas notas, pensando como digo yo, una segunda edición. Jorge dice, un segundo tomo de una enciclopedia, eso se me hace a mí que excede totalmente mis fuerzas. Pero sí, no abandono la idea de continuar con el asunto y sobre todo en algo que Jorge apuntaba también, está esto. Y aunque no lo dijo ninguno de los comentaristas directamente, sí como que lo advertí en ciertos momentos de las presentas, de los comentarios. Gran parte de la bibliografía que se revisó, pues es bibliografía que se escribió hace décadas. Y las características que se hacen del ciclo económico y de las crisis en libros como los de Mandel o de Schumpeter o de Kalecki, el comportamiento que tienen las variables en las diferentes fases no necesariamente es el que tienen en la actualidad. El sector económico o la rama económica que liderea, existe un sector, una rama económica que lidere a el conjunto del sistema económico. Tan solo eso, yo creo que vale la pena meterse para darle una respuesta. Pero si tuviera una respuesta positiva, eh, los movimientos que genera en las diferentes variables precios, inversión, crédito, producción, inventarios, siguen siendo los mismos, tal como nos los decían aquellos manuales o libros de texto originales que he utilizado en esta redacción. Creo que algunas cosas no. Y entonces, como sugería Jorge, hay que meterle el diente a la investigación y a mí me dio algunas luces el estar escribiendo esto precisamente para darle continuidad a la investigación. Y lo primero que se me ocurre decir a ese respecto, hay que darle una revisada a un periodo, no sé, de unos 20 años mínimo de la economía mexicana y de la economía norteamericana, y en particular la nuestra, que ha desarrollado eh, variables o las ha desagregado de tal manera y en tal temporalidad que puede ayudar a responder este tipo de preguntas. Y yo creo que con eso haríamos una contribución,
relativa a, ¿cómo se dice? Actualización, a gran parte de lo que se está afirmando en este material. En parte también esa investigación tendría que irradiarse hacia el ámbito no productivo o no material, mercantil material, sino mercantil intangible, que es uno de los sectores o ramas más dinámicas en la actualidad. Plantearse preguntas que parece que hoy ya son comunes, pero que hace mucho tiempo yo me hacía, que dicen que si un sector no es no pertenece a la industria manufacturera, entonces no es capitalista netamente. ¿Acaso en la producción de algún servicio no también intervienen empresarios si no se genera ganancia, o también esto es trabajo improductivo? Hay que darle decirlo directamente, cuando menos yo en la escasa literatura que conozco al respecto no he encontrado una referencia directa, pero ahí está el planteamiento. Quizás ya los marxistas de Hueso Colorado hayan abordado la cuestión y eh, pues darle una respuesta. Si es así, pues, pues, recoger lo significativo de ello, incorporarla también. Eso en cuanto a qué dirección puede tomar esto que está iniciado con este libro. Em, en presentaciones anteriores que se hicieron de este libro, hubo sí participación de estudiantes, y yo lo que quiero decirles a los estudiantes de la UAM es que no se cohíban en un evento como esto, que uno sabe como profesor que el alumno siempre tiene preguntas y que no siempre se atreve a formularlas por a veces el temor de quedar mal, de hacer cierto ridículo, de que después mis compañeros se van a reír de mí o me van a criticar. Yo creo que un estudiante universitario debe de vencer eso, hacerlo a un lado y plantear sus dudas, sus preguntas, sus comentarios, incluso sus hipótesis sobre alguna idea que se esté presentando en un evento como este o eventos semejantes. Pues está eso para los alumnos de la UAM Azcapotzalco. Am, agradezco profundamente, iba a decir infinitamente, pero ya con la introducción que nos hizo Jorge Carreto acerca de el Caos uno, Caos 2 y Caos 3, decir infinitamente, hay que pensarlo para darle consistencia a las palabras. Decía que agradezco profundamente la invitación que eh, nos hicieron desde esa institución educativa. En lo personal, yo poco contacto he tenido con ellas. Sé que otros colegas de la facultad tienen contactos más frecuentes y más profundos, y qué bueno porque así nos nutrimos. Bueno, pues eso es lo que quería decir. Muchas gracias, Mauro. Los agradecemos somos nosotros por tu tiempo, por la prestancia, por la presentación que nos acabas de hacer, Jorge. Lo mismo para ti. Agradecemos mucho tu tiempo, tu espacio, tu presentación el interés que has participado con nosotros en la UAM, que esta es, sí, como dice el lema, es tu casa abierta al tiempo también, Mauro. Jorge, muchas gracias. No hay nada más que agradecer a los alumnos que estuvieron con nosotros. Y hasta muy pronto, Mauro, Jorge, esperemos coincidir en próximas fechas. Ojalá. Hasta luego, Jorge. Hasta luego los demás. Gracias.